encanta poder vernos. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y con la misma idea, con el mismo espíritu, celebrando lo que hemos celebrado hasta ahora, el pan y el vino. Lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación y seguimos en esta serie, como acabáis de ver en la cabecera, que se llama Mejor, en la que estamos explorando el mensaje del libro de Hebreos en la Biblia, el libro de Hebreos, un libro increíble. Y espero que lo que hemos estado viendo hasta ahora, hoy es la quinta semana de 13 semanas que vamos a estar explorando esto. 13 semanas que creo que muchas cosas se repiten, pero que de alguna manera nos van a tocar algo dentro de nosotros en cuanto a cómo vemos a Jesús. Y eso es lo que espero que haga tanto para aquellos que creemos y seguimos en Jesús. Muchas veces necesitamos unos buenos tortazos espirituales que nos recuerden la grandeza de aquello que tenemos. La sobrefamiliaridad a veces hace que nos perdamos aquello que nos fue dado. Y eso es lo que está haciendo Hebreos, básicamente. Así que si tienes tu Biblia, ¿cuántos tenéis vuestra Biblia de papel? ¿Alguien trae una Biblia de papel hoy en día? ¿Alguien la trae? Genial, veo una aquí, genial, Gemma, otra por allí, genial. Ok, a la salida podéis recoger vuestros cheques de 1.000 euros. Nada, es broma. Trae tu Biblia de papel, siempre lo digo, papel mejor que pantalla, y no es que haya nada malo con que tengas el teléfono, yo lo uso constantemente, de hecho lo voy a sacar ahora porque tengo mis notas en el teléfono, pero interactúa con tu Biblia de papel, subráyala y úsala. Nuestro cerebro interactúa de una manera distinta con el papel que con la pantalla. Si tienes tu Biblia, ves a Hebreos, capítulo 4 es donde estamos hoy. Hebreos, capítulo 4, 14. Hoy vamos a leer Hebreos 4, 14 a 5, 10, ¿ok? Es un texto súper interesante. Simplemente recordarnos que el libro de Hebreos es un libro difícil, complejo. Lo que nos está diciendo, si sientes... no sé cuántos habéis estado haciéndolo, espero que estés leyendo Hebreos con esta serie. Puedes hacerlo, leer un capítulo cada semana y eso hace que al final de la serie hayas leído Hebreos de manera completa. Mi recomendación no es que hagas eso, sino es que leas Hebreos toda la carta entera, una vez cada semana. O sea, que leas Hebreos 13 veces para el final. ¿Por qué? Porque en esa repetición muchas veces vas a encontrar cosas que es como no tengo ni idea de qué está hablando. Okay, hay demasiadas cosas que tienen que ver, y voy a explicar en un segundo por qué, pero muchas cosas que tienen que ver con rituales del Antiguo Testamento, rituales del judaísmo. Y muchas veces nos resulta difícil entender qué está pasando, qué es lo que está tratando de decir. Pero cuando lees y relees y relees y relees, de repente las cosas empiezan a caer en su sitio. Y de repente empiezas a tener un sentido de qué es lo que está diciendo. Y de repente empieza a cobrar color lo que lees. Así que espero que lo estés leyendo. Pero es una carta difícil. Y si sientes que es una carta difícil, lo dice precisamente aquí mismo en el capítulo 5, versículo 11, que no es de lo que vamos a hablar hoy, es de lo que vamos a hablar la semana que viene con Lidia. Lidia vuelve otra vez la semana que viene. Por cierto, genial lo que hizo la semana pasada, ¿sí o no? Espero que te haya retado como me lo dice a mí, pero dice en el versículo 11, simplemente para conectar un poco y ponerlo en perspectiva, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Así directamente lo dice. Tengo un montón de cosas que decir, ¿ok? Yo creo que el escritor de Hebreos, o la escritora de Hebreos era predicador, porque dice: tengo un montón que hablar, ¿ok? Puedo estar aquí hasta medianoche hablando de esto. Y es muy difícil de explicar. Así que cuando tú lees la Biblia y sientes que es difícil, cuando estás leyendo Hebreos, y estamos en esta serie ahora, semana tras semana, viendo este libro que es tan peculiar, tan específico, no es tan general, habla de esas cosas tan separadas de nuestra visión posmoderna del mundo hoy, en cierto modo, se hace difícil. Genial, estás con el autor. Y parte de nuestro crecimiento espiritual es luchar con esas cosas. Y eso es precisamente una de las cosas que quiero remarcar hoy. En la conversación de hoy quiero hablar, básicamente quiero enmarcar la conversación de hoy en 3 preguntas. Tengo 3 preguntas para ti y de esas 3 preguntas vamos a ver qué es lo que dice el texto. Pero antes de sumergirnos en lo que dice el texto aquí en Hebreos 4, 14, déjame sacar aquí
Eso es. Hebreos 4:14, quiero leer lo que viene justo antes de Hebreos 4:14, en Hebreos 4:12. Eso es parte del texto de la semana pasada, no está en la pantalla, así que búscalo en tu teléfono si quieres. Hebreos 4:12, porque eso nos va a ayudar a entender, nos va a poner en la plataforma, ¿cómo se llama? La plataforma de aceleración. Cuando entres en la autopista necesitas tiempo para meterte en la autopista, ¿sí o no? Pues esto es igual, es como esa plataforma que nos lleva hacia el lugar al que queremos ir. 4:12 dice así, porque la palabra de Dios, recuerda, la palabra de Dios aquí no solo se refiere a la Biblia. El primer versículo de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en muchos lugares, de formas distintas, por los profetas, ahora nos ha hablado por Jesús. Se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la revelación del Antiguo Testamento, a Jesús mismo como palabra de Dios, es decir, a Jesús mismo como el ser que nos explica esa idea abstracta de que es Dios, que cada uno tiene su propia idea, y también se refiere de una manera indirecta a lo que en el cristianismo se llama la enseñanza de los apóstoles, es decir, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Sobre esa enseñanza de los apóstoles es sobre lo cual se construye la iglesia por 2000 años. Todo eso incluye la palabra de Dios. Y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya lenguaje que está usando aquí poético, ¿sí o no? Es un lenguaje que está diciendo básicamente que esa palabra, cuando llega a ti, cuando llega a nosotros como seres humanos, llega hasta el final. No se queda en las orejas, no se queda en nuestro cerebro, sino que llega hasta el final de quienes somos. Y de hecho sigue diciendo en el siguiente versículo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios. No hay cosa que se pueda esconder. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y básicamente lo que está diciendo es, esto de lo que hemos estado hablando por 5 capítulos, hemos estado hablando de esta palabra que llega, y llega de una manera increíble, llega de una manera que no ha llegado nunca, no se repite en ningún sitio. Este Jesús es algo que va más allá de nuestra gramática, que no podemos explicar. Y por eso el lenguaje a veces es como que tropieza sobre sí mismo en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un intento en el que el lenguaje humano trata de sobrepasarse a la dimensión de lo divino y no puede. Y hay, como suelen decir algunos teólogos a los que respeto mucho, es mala gramática, es buena teología. Eso es lo que pasa muchas veces en lo que vemos en la Biblia, es lo que está pasando aquí. Habla de ese poder de la palabra, y no se refiere solo a la Biblia otra vez, se refiere a lo que Dios dice y cómo llega a nuestras vidas. Y lo que dice es algo muy interesante. ¿Por qué? Muy fácil. Y eso es algo que quiero que lo mantengas en mente mientras seguimos en esta conversación hoy, porque es importante para entender lo que vamos a decir después. Porque somos expertos en escondernos. Somos expertos en esconder nuestra propia basura. Somos expertos en tapar, no solo de los demás, sino de nosotros mismos, aquello que no queremos ver. Y poco a poco en nuestra vida llegar a crear una sensación de lo buenos que somos, de que en realidad no somos tan malos, que en realidad yo no haría eso que es tan malo en otros lugares o en otras personas. Y una de las dificultades que tenemos para acercarnos a Dios, y quizás es tu dificultad aquí, una de esas dificultades que tenemos para descubrir a Dios en Jesús, es precisamente esa actitud, esa disposición, esa tendencia que tenemos a escondernos, que se ve ya en Génesis, en Adán y Eva. Vamos a escondernos. Yo no puedo estar delante de Dios con lo que soy, así que voy a esconderlo. Y nos cuesta escuchar la palabra de Dios, y podemos hablar de este texto. ¿Por qué nos cuesta? Muy fácil. ¿Por qué nos cuesta mucho seguir a Jesús? Porque lo primero que va a hacer Jesús cuando viene a tu vida, cuando escuchas y cuando dices, sí quiero, como decía a mí hace un segundo, cuando vienes y dices, Señor, como ha dicho la iglesia a lo largo de los últimos 2000 años, tú eres mi Señor, quiero seguirte, quiero aprender de ti. Cuando llega eso, ¿sabes qué es lo primero que pasa en ti? No es que Jesús viene y te da una palmada y dice, qué bien, por fin, qué guay, qué bueno eres. No es eso. Lo primero que crea en ti no es una sensación positiva. Lo primero que va a crear en ti la palabra de Dios es lo que dice aquí. Vas a tener la sensación de que por primera vez en tu vida alguien está mirando, alguien está viendo lo que jamás querías que se viese.
Por primera vez en tu vida, cuando te enfrentas con Jesús y la palabra no se puede quedar solo en el plano intelectual y abstracto. Por primera vez lo que hace es llegar y dice partir el alma y el espíritu y partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones y por fin algo va a haber dentro de ti que va a señalar esas intenciones que tú racionalizaste para que pareciesen buenas muchas veces, tú y yo y cualquier ser humano, ¿ok? Y eso es lo que hace la palabra. En otras palabras, como lo pone aquí, me encanta el vocabulario que usa, y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien que todas las cosas están desnudas. ¿Sabes qué es lo que hace la palabra? Y es cuando llega a ti, desnudarte. Y ahora quiero que te imagines, no lo imagines mucho, ¿ok? No hace falta imaginarse mucho. Quiero que te imagines, ¿ok? Que de repente el mundo puede ver realmente todo lo que eres, que estás desnudo en medio del Callao. Ok, otra vez, no imagines demasiado. Pero no que nadie quiere eso. Y lo que dice el autor de Hebreos es que parte de la dificultad de encontrarnos con el Jesús que transformó la historia tiene que ver con nosotros, con la dificultad de abrirnos y de que alguien vea toda esa basura que llevamos dentro. Pensamientos que no queremos que nadie escuche. Tendencias que no queremos que nadie escuche o vea. Ideas que no nos gustaría que nadie descubriese. Hace años conocí a una persona muy cercana a mí que necesitaba necesitaba terapia psiquiátrica. Y no te imagines, no era nada, en términos normales de su vida, tenía su trabajo, tenía su vida normal, tenía todo su normal, pero necesitaba terapia psiquiátrica. Y un día me dice, ¿sabes qué es lo que me lleva a la terapia psiquiátrica? No es depresión ni es nada, pero tengo pensamientos que me aterran de cosas que a veces quiero hacer. Cosas que pienso, pensamientos que vienen y dominan. Y yo creo, y cuando pienso en esa persona es como, yo creo que en el fondo todos somos iguales. Lo que pasa es que algunos somos maestros en esconder todo eso. Y déjame decirte, si tú quieres seguir a Jesús, no hay forma de que sigas enterrando eso. No hay forma. Tienes que decidir, aunque Jesús desentierre esa basura y la limpie, o dejar de seguirle. No hay término medio. Y es precisamente hacia esa debilidad a la que Dios, a la que el autor de Hebreos, a la que Jesús, a la que el Espíritu hoy, espero en esta sala, quiere hablarnos. Precisamente a esa debilidad, a eso que tratamos de esconder, a esa rotura, a esa fragilidad interna de todo ser humano. Dije que tenía 3 preguntas para nosotros hoy. La primera pregunta es esta. No sé si lo has pensado alguna vez, pero ¿por qué Jesús tardó tanto en venir? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué Jesús tardó tanto? Tenemos este libro que nos narra una historia. Génesis se escribió alrededor quizás del año 1500, vamos a redondear, ¿ok? 1500 antes de Cristo. Y Cristo viene en el 0, en Cristo, no sé cómo decirlo. Y vamos a ver 1500 años de historia, pongamos, ¿ok? Y hay más historia. Si Dios ya tenía planificado, como nos dice Efesios, que desde antes de la fundación del mundo Cristo ya era parte del plan, ¿por qué Dios no envió antes a Cristo? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Y existen muchas razones, los teólogos le dan vueltas a esto y tratan de explicar por qué. Pero una de esas razones tiene que ver, una de las cosas que necesitamos entender para poder, descansar en la idea de por qué Cristo vino en determinado momento. Gálatas 4:4 dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué quiere decir que cuando se cumplió el tiempo? ¿Qué había de especial en el momento en el que vino Jesús? Una de las cosas que necesitamos entender es que lo que hizo Dios a lo largo de la historia, y voy a tratar de explicar esto rápido para que no se coma mucho tiempo, pero una de las cosas que hizo Dios a lo largo de la historia por 1500 años en el pueblo de Israel fue crear la situación, crear el contexto, crear aquellas formas y aquella cultura revelada que daba las categorías necesarias para, a lo largo del tiempo, desarrollar una idea que iba a hacer que Jesús fuese más entendible.
Lo que quiere decir esto es que, ¿por qué vino Jesús en cierto momento? Muy fácil. Lo que hizo es que Dios es preparar a la humanidad a través del pueblo de Israel, dando ciertas formas, como por ejemplo que el templo, como por ejemplo que los sacrificios, como dando la ley, de tal manera que Dios a través del pueblo de Israel lo que está haciendo es creando una explicación que va a aclarar después qué es Jesús. Y muchas veces tratamos de entender a Jesús en términos modernos, en términos de bueno, pues Jesús es como un maestro de escuela, o Jesús es como como un gurú o un terapeuta, o otros términos. Y cuando hacemos eso, quizás nos puede ayudar en cierto modo, pero lo que hace es nos perdemos realmente qué es lo que hizo Jesús y qué es lo que significa su venida para nosotros. Y en muchos casos eso resulta ¿en qué? En que nos perdemos quién es Jesús de verdad. Una de las cosas que necesitamos hacer para entender quién es Jesús de verdad es ir a la historia del Antiguo Testamento, con todas esas cosas que a veces son difíciles de entender. Libro de Éxodo, libro de Levítico, ¿ok? Ese libro que leemos muchas veces en enero y en febrero y luego ya no pasamos de ahí porque nadie puede pasar del Levítico. En otros libros del Antiguo Testamento que son difíciles de entender. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Muy fácil. Es creando categorías, es creando imágenes que nos ayudan a entender después quién es Jesús y qué significa, qué es lo que Él vino a hacer en nuestras vidas. Es decir, ¿por qué tardó tanto Dios en mandar a Jesús? Muy fácil. Porque la humanidad necesitaba desarrollar las categorías mentales para poder entender de qué va esto que pasó en la cruz. No había nada alrededor que ayudase al ser humano a entender qué es lo que de verdad está pasando en la cruz con ese judío que muere y resucita. El Antiguo Testamento, cuando uno entiende qué es lo que está pasando ahí, nos ayuda a entender qué es lo que significa Jesús. De hecho, más adelante, en el mismo libro de Hebreos, va a decir una cosa, va a decir que Dios nos dio, me estoy adelantando, ok, pero a ver si lo encuentro. Hebreos 9:23 dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas son mejores que estos sacrificios. Es decir, hay unas figuras como el templo, como los sacrificios, como todas estas cosas, que cuando uno las ve y las entiende y sabe qué es lo que está pasando, de repente traen significado a qué es lo que pasó en la cruz. Y la humanidad necesitaba todo eso para desarrollar esas categorías mentales. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo Hebreos y lo que hemos estado haciendo en esta conversación por 5 semanas o en Hebreos por 4 capítulos. Estas son algunas de las cosas que ha estado hablando Hebreos. Eso es. Hebreos primero hablamos de los ángeles. Y hablamos de que los ángeles en la mentalidad judía forman o significan tienen ese papel de mensajeros. Dios utiliza a los ángeles como conexión, como mensajeros. Y de ahí viene la ley, y viene lo que Dios quiere decir, y viene la voz de Dios, la palabra de Dios viene a la humanidad. Lo mismo pasa con Moisés en el capítulo 2. Moisés es ¿qué? Es el gran liberador. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es narrar el Éxodo, ese gran evento que es en la mente de un judío era el gran evento no había nada comparable. Si tú quieres ver a Dios, mira el Éxodo. Dios se manifiesta en el Éxodo de una manera increíble, desde el momento en el que llama a Moisés hasta el momento en el que llegan a la tierra prometida y descansan en la tierra prometida. De hecho, la semana pasada hablamos de Josué y del descanso, de qué significa reposar. Toda esa historia, cuando entendemos qué es lo que va pasando, lo que está haciendo el autor de Hebreos, y cuando lo lees otra vez, espero que esto cobre más significado, lo que está haciendo es diciendo, Dios habló y nos dio toda esta historia, ¿para qué? Para que ahora podamos entender, qué es lo que pasó en la cruz de una manera real. Para que no nos perdamos nada de todas las dimensiones de qué es lo que pasó en la cruz y podamos ver a Jesús no como un maestro más o como alguien que vino y hizo unos milagros más, sino como alguien que expresa la historia de la salvación en un solo ser humano. Algo que es tremendamente increíble. Y hoy vamos a añadir una de esas
una idea más que es parte de esa historia del Éxodo. Tenemos el Éxodo cuando salieron de Egipto y cruzan el mar y van por el desierto y se pierden por el desierto. La semana pasada hablamos de cuando conquistan la tierra con Josué y entran en el reposo. Y hoy vamos a ir una cosa más. Ahora en el Éxodo ya está el pueblo de Israel establecido en la tierra prometida y están construyendo ahora todo el sistema sacrificial. Y lo que vamos a ver ahora es esa idea del sacerdocio. Y eso es de lo que nos habla precisamente Hebreos 5. Vamos a empezar en Hebreos 5 y luego voy a volver atrás a Hebreos 4:14 para entenderlo mejor. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Okay? Todo sumo sacerdote es constituido. Y aquí ya empieza a tomar esa imagen del Antiguo Testamento. Lo que introduce es la imagen del sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? Muy fácil. El sacerdote eran las personas que venían sobre todo de la tribu de Leví, que tenían una función específica, y para tratar de resumirlo quizás en nuestra mentalidad moderna, tenían la función de acercar al pueblo a Dios. Esa era su función. Eran unas personas apartadas del pueblo y lo que hacían era, por medio de sacrificios y por medio de administrar el templo y mover todo lo que pasaba en el templo, acercar a la gente a Dios. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora el autor de Hebreos nos ha hablado del otro lado. Nos ha hablado de cómo Dios se acerca a los hombres en Cristo Jesús y la palabra viene. Pero de repente le da la vuelta a la tortilla, como si dijésemos, le da la vuelta a la moneda y empieza a hablar de qué significa que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Esto es muy, muy, muy importante. Porque es como si nos estuviese diciendo, Dios ha hablado y su mensaje es transformador y hay algo increíble y Él nos persigue, como decía Lidia la semana pasada, nos hace esas promesas que son constantes, nos persigue, nos da su ley, nos enseña quién es, nos habla claramente, al final nos habla claramente en Jesús, no hay nada más que decir, nos ha dicho todo lo que necesitamos para conectar con Él. Y justo en ese momento, cuando intentamos conectar con Él, ¿qué es lo que surge? Nuestra propia basura. Surge la realidad, no la idea, de que no podemos. Surge la idea de nuestra debilidad. Y Dios ha dado una imagen en el Antiguo Testamento, una imagen que transforma la conciencia colectiva humana para poner en la humanidad una idea que es tremendamente importante. Tú y yo, si queremos acercarnos a Dios, necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien más. Y por siglos y siglos y siglos y siglos, Dios puso a un pueblo, a una parte de un pueblo, a los levitas, haciendo sacrificios constantes, una y otra vez, recordándole al pueblo, necesitáis a alguien, no solo necesitáis a alguien que os traiga la ley, como lo hizo Moisés, y que os traiga mi mensaje, y que os enseñe quién soy, y una vez que lo escuchéis, ok, ya está todo resuelto, simplemente tengo que hacer lo que dice la ley. Porque en ese momento lo que te encuentras es un no puedo. Un no puedo. Y ese lado de nuestra espiritualidad es uno de los más difíciles. Si no, mira a cómo nos expresamos religiosamente a lo largo de la historia y alrededor del mundo. La gran mayoría de las religiones del mundo y de las grandes expresiones religiosas del mundo hacen énfasis en un mensaje y en lo que tú tienes que hacer. Muy pocas te van a recordar, hay un mensaje, esto es lo que hay que hacer, y ¿sabes qué? No puedes. Hay un mensaje, Dios quiere hablarte, Dios quiere acercarse a ti, Dios quiere estar contigo y ¿sabes qué? No puedes, necesitas a alguien más. Y es precisamente lo que nos dice aquí, nos recuerda esa imagen del sacerdote que repetidamente, una y otra vez, lo que va a hacer es tratar de acercar al pueblo, tratar de acercar a las personas a Dios y tratar de cubrir esa separación que hay entre Dios y el ser humano. ¿Alguna vez te has sentido que estás lejos de Dios? ¿Alguna vez has usado ese lenguaje en tu cabeza? Yo creo que la mayoría lo hemos hecho, ¿sí o no? Yo no sé por qué usamos ese lenguaje de estoy cerca de Dios, estoy lejos de Dios. Ahora me siento cerca de Dios, ahora me siento lejos de Dios. Pero yo creo que esa intuición que todos tenemos es algo que revela o algo que nos enseña
que tú y yo de verdad podemos vivir lejos y cerca de Dios, y que la clave para vivir cerca y lejos de Dios no está en nosotros, sino que está en que alguien nos lleve a su presencia. No tiene que ver con lo que tú hagas ni con lo que yo haga. De hecho, el mensaje es mucho más humillante. Por eso nos cuesta ser cristianos, creo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que vamos a ver es que la clave es mucho más humillante y toca el orgullo humano hasta el final. Por eso sigue diciendo en el versículo 2 del capítulo 5, dice, está hablando del sacerdote, ¿ok? Del sumo sacerdote que entra una vez al año, entra para hacer los sacrificios, y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como del pueblo, ¿ok? Lenguaje metido, bañado en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, lejos de nuestra mente. Pero esto es lo que está diciendo. Lo primero es que, fíjate en cómo nos define la Biblia, cómo define a las personas que escuchan. Los define como ignorantes, extraviados, como pecadores y como débiles. Bienvenido a la iglesia, ¿ok? Estamos aquí para darte ánimo y que te sientas bien contigo mismo. Ser humano, somos ignorantes, extraviados, somos débiles, y es lo que trata de comunicar ahora. Después de haber hablado de la majestad de Cristo, lo que está haciendo ahora es meter el dedo en la llaga, y lo que nos está recordando es, tú y yo somos débiles. ¿Débiles por qué? Porque hay algo que se llama pecado, y no nos gusta hablar del pecado, ¿sí o no? No nos gusta hablar del pecado, no nos gusta hablar de la manifestación específica del pecado. Nos gusta que nos recuerden lo increíbles que somos, nos gusta que nos recuerden, no, en el fondo tú puedes, nos gusta que nos digan cosas que tocan el ego y lo hinchan un poquito, ¿sí o no? Pero que alguien venga y nos recuerde, no, en el fondo eres débil. ¿Y sabes qué es lo más interesante de este lenguaje? Es que en el fondo, esta es una de las cosas que menos tengo que argumentar como pastor. Porque si tú tocas aquí dentro un poquito, sabes perfectamente que esas palabras nos definen a la humanidad a la perfección. Que somos personas, estamos perdidas. De hecho, la palabra pecado, en el hebreo, la palabra pecado significa literalmente fallar la marca o estar perdido. Eso es lo que significa pecado. Y cuando la Biblia dice que somos pecadores, de alguna manera lo que está diciendo es, nos hemos perdido, nos hemos extraviado. Por eso, escuchar el mensaje no es suficiente. Tiene que venir alguien que nos vuelva a traer al camino. Alguien que nos vuelva a traer de vuelta al camino correcto. Por eso hablamos de seguir el camino de Jesús. Y dice, ¿somos qué? Ignorantes, extraviados, débiles y pecadores. ¿Y cuál es la solución que Dios dio en el Antiguo Testamento para eso? Muy fácil, lo que dio es un sistema sacrificial. Y esto es algo tremendamente, ojalá tuviese un par de horas para que podamos hablar sobre el sistema sacrificial. Porque yo sé que para nosotros hoy en día es como, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ya nadie sacrifica, ni siquiera Israel no tienen el templo y no están ni siquiera sacrificando ellos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y lo interesante es que tiene que ver muchísimo. ¿Por qué Dios dio un sistema sacrificial al pueblo de Israel si luego iba a traer a Jesús, iba a decir, ok, con Jesús se acabó el sistema de sacrificios? ¿Por qué? Es muy fácil, como decía antes, Dios estaba preparando la mentalidad humana. Y esa mentalidad humana nos ayuda a ver el pecado humano, el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todo ser humano. Es decir, el estar extraviados, nuestra propia debilidad. Hay un sistema que, y esta es una de las cosas que hace Dios con el ser humano, cómo camina con nosotros. Hay un sistema sacrificial que lo que hace es constantemente, ¿okay? Los sacrificios ocurrían cada día y ocurrían en las fiestas anuales y ocurrían una vez al año de manera especial. Era un sistema codependiente. De hecho, el sistema religioso se puede llamar un sistema codependiente. Tú pecas, vienes, sacrificas, te limpias, vas, pecas, vuelves, sacrificas, te limpian, vas, pecas y todo. Y así un día tras otro, tras otro. Pero hay algo tremendamente increíble en un sistema así. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace es crear un sistema que pone delante de la mentalidad colectiva del pueblo la realidad que tú y yo muchas veces olvidamos, y es la realidad de su debilidad. El pueblo de Israel vivía de una manera que todos los días había algo que les recordaba, hay algo que está mal con nosotros. Constantemente hay algo que está mal contigo.
Y eso es algo que nos falta a nosotros. Nosotros no tenemos nada de eso. De hecho, tenemos lo contrario. Tú vas al centro comercial y de acuerdo a Zara, Bershka, Nike y Adidas, tú eres el mejor del mundo. ¿Sí o no? De acuerdo al mundo en el que vivimos, somos lo mejor. No hay nada que nos recuerde, ok, hay algo problemático conmigo. Y en el pueblo de Israel había algo que constantemente, diariamente, los traía una y otra vez al lugar de, ¿sabes qué? Hay un problema con nosotros como ser humano. Pero hay más. Porque ese sistema sacrificial era un sistema, y me vais a perdonar la palabra, pero era un sistema apestoso. Yo sé que quizás nunca has definido el sistema sacrificial del Antiguo Testamento de esa manera, ¿ok? Como diciendo, okay. Pero el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era un sistema apestoso y asqueroso. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que pienses por un momento, porque a veces vemos el sistema del Antiguo Testamento como alguien llega con su becerro y de repente viene alguien con un cubierto de blanco como los enfermeros y enfermeras hoy, ¿no? Y llega así como algo muy limpio y lo corta y ahí se muere y ya está. Y no tiene nada que ver con eso. Realmente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era asqueroso. Tú llegabas con los animales. Yo me acuerdo, yo crecí con mi abuelo en una granja pequeña y aún me acuerdo, yo no sé si quizás alguno de vosotros os acordéis si has nacido en un ambiente de agricultura, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando mi abuelo sacrificaba a cerdos. Y no es bonita la visión, ¿ok? No es nada. Lo que hacían era colgaban al cerdo por las patas de atrás, lo colgaban cabeza abajo, lo levantaban hasta que el cerdo estaba a la cabeza más o menos a esta altura, sacaban un cuchillo enorme, un cuchillo torcido enorme específico para eso, y lo que hacía era literalmente abrirle la yugular. Y de repente empezaba a caer la sangre y aquello olía que apestaba. Y no solo olía que apestaba, sino que veías la sangre caer, escuchabas al cerdo, el sonido que hacía constantemente era como, ok, que se calles ya. O sea, era algo cuya imagen era realmente repulsiva. De hecho, una de las cosas que quería hacer era traer un vídeo donde pudiésemos ver esto, pero me pareció demasiado. Era como, ok, no necesitamos terminar el domingo de esta manera, ok. Pero quiero que te lo imagines, porque esa es la imagen, tú entras en el templo y está todo cubierto de sangre constantemente, sangre, litros y litros y litros de sangre. Y cuando estás caminando cerca del templo, cerca de la tienda del tabernáculo, lo que estás escuchando es a los animales morir, gritar, esos sonidos de animales. Y cuando entras huele que apesta aquello. Dice que el sacrificio había que quemarlo, parte del sacrificio se quemaba como ofrenda a Dios. Yo no sé tú, pero quemar un animal así, o sea, no es como hacer un churrasco, ¿ok? Huele un poco peor. Todo eso, ¿por qué pasaba todo eso? Muy fácil. Es porque quiere recordarnos que tu pecado y mi pecado no es un error pequeñito. Tu pecado y mi pecado y el pecado de la humanidad o el estar extraviados no es una cuestión que requiere una palmada en la espalda y un buen consejo. El símbolo del Antiguo Testamento, del sacrificio, lo que le recordaba al hebreo y lo que nos recuerda a nosotros, y luego eso va a tener que ver con cómo vemos a Jesús constantemente, día tras día, ¿sabes qué? El pecado es así de asqueroso y el pecado requiere la vida de algo. Cuando el pecado entra a la humanidad, no solo requiere un buen consejo o una serie de pasos que nos ayuden a mejorar. El pecado, como dice Romanos, ¿qué? La paga del pecado es... Venga, dilo más alto conmigo, lo sé que lo sabes. La paga del pecado es la muerte. Y en ese sistema, en ese momento que dice aquí que el sumo sacerdote ofrecía por los pecados del pueblo, por los pecados de sí mismo, todo hebreo, toda persona que veía eso, lo tenía presente en el córtex prefrontal de su mente, constantemente. El olor, la visión, los sonidos. Era algo tremendamente asqueroso. ¿Sabes por qué? Porque el pecado humano es a donde nos lleva. El icono... Yo sé que... ni siquiera es parte del mensaje. Pero yo sé que los que seguimos a Jesús, vivimos en esa tensión que hay entre gracia y cumplir ciertos estándares, ¿sí o no? Es como una tensión rara que hay. Aceptarnos tal y como somos y llamarnos a algo que aún no somos. ¿Sí o no? Y a veces hablamos de pecado en nuestras vidas. Y hablamos de pecado como si fuese algo simplemente, ok, no eres tan bueno, no pasa nada. A veces miramos adentro y tratamos de esconder eso.
Y Dios de alguna manera dio un símbolo que lo que hace es poner en tu mente y en mi mente una imagen clara de la destrucción del pecado. Y si podemos quizás sacar algo de esto antes de pasar a lo que nos enseña, es que quizás tú y yo necesitamos entender que el pecado no es algo con lo que se juega. Quizás a veces necesitamos más tener esa imagen de la sangre y el olor y todo lo que cuesta. ¿Sabes por qué? Porque eso es precisamente lo que pasó en la cruz. Jesús en la cruz fue el sacrificio final. Y yo no sé si lo sabes, si alguna vez lo has pensado, pero no fue algo bonito. No fue algo bonito. De hecho, hoy en día, a mí me gusta ponerlo, algunos de vosotros lo ponéis, nos ponemos una cruz, ¿sí o no? Como un símbolo que nos ayuda a entender y a recordar nuestra fe, y es como precioso, y algunas personas oran y lo besan. ¿Sabes cuándo el cristianismo empezó a usar la cruz como símbolo de su fe? Solo cuando el Imperio Romano dejó de usarlo como un método de ejecución. Porque era algo tan repulsivo que ningún cristiano se atrevía a ponérselo al cuello. Y miramos a la cruz y vemos precisamente ese precio de lo que cuesta el pecado. Y otra vez vuelvo a la idea, ¿por qué necesitamos todo eso, Dios? ¿Por qué necesitamos todo ese sistema? Muy fácil, porque necesitas recordarte algo, que tu pecado, mi pecado, tu ignorancia, mi ignorancia, tu extraviado, mi extraviado, tu debilidad, mi debilidad, necesita a alguien que nos lleve a casa. Y ese sistema codependiente no lo puede lograr, es un sistema fallido. Es un sistema que lo único que hace es recordarte que necesitas algo, pero no puede dártelo. Y es ahí precisamente donde entra Jesús. Versículo 4 del capítulo 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahora va a decir, ¿por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? ¿Okay? Esa es la idea, es que Jesús no solo es el mensaje de Dios, Él es quien nos lleva a casa. Él es quien nos devuelve, nos lleva de la mano, es como el Padre mismo viniendo a buscarnos y diciendo, sí, ok, yo sé que no puedes, tu debilidad no te deja volver a casa, pero quiero que vengas conmigo a casa. Y hay dos razones por las cuales Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Y solo voy a tratar de leerlo y tú lo puedes leer en casa y meditar sobre esto en casa. Pero en el capítulo 5, versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente que Cristo se convirtió en el sacrificio por la humanidad y Él es el sacerdote que nos lleva de vuelta a casa. No fue como Jesús diciendo, hey, yo voy, ok, sí, me apetece ir. No, es el plan divino. Y cuando Jesús quería cuando Dios quiso cumplir el plan perfecto de salvación con el sumo sacerdote final, es como miró a Cristo, a la segunda parte de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, y dijo, ahora te toca a ti, tú eres mi hijo. Por eso dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, versículo 6. Como también dice en otro lugar en las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en primer lugar, Jesús es sumo sacerdote por declaración divina. Es Dios mismo declarando a Jesús sumo sacerdote. Es Dios mismo dándole la autoridad para declarar que Él es quien nos lleva a casa. Nadie más puede llevarnos. Dios dice en su Hijo, Él es el único que puede llevarnos de vuelta a casa. Joder, pero eso es un poco exclusivista, ¿no? O sea, no es un poco como excluir a los demás. No es para nada exclusivista. ¿Sabes por qué? Porque eso está abierto a todo el mundo. Es como dice un gran teólogo, dice, es un exclusivismo inclusivista. Solo hay un camino, ese camino está abierto a todo el mundo. Ese camino está abierto a quien quiera recorrerlo. En primer lugar, declaración divina. En segundo lugar, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de su muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús fue por un lado declarado sumo sacerdote por declaración divina, por otro lado por fidelidad en su misión humana.
Jesús fue fiel en lo que necesitaba hacer, eso es lo que significa que perfeccionó, que se perfeccionó. Y como perfeccionó lo que vino a hacer hasta el final, se convirtió en el autor. Es su fidelidad la que le convierte en el ser adecuado. ¿Para qué? Para llevarnos a casa. Su fidelidad, o en otras palabras, de acuerdo a lo que hemos estado hablando por un rato, es su fuerza. Su fuerza es la que hace que nosotros débiles podamos volver a casa. Es su fuerza, y esa fuerza se manifiesta ¿en qué? En su fidelidad. Se manifiesta en que Él es alguien que cumple lo que tú y yo no podemos. Y a lo largo de la historia lo único que hemos visto es la debilidad humana, y de repente aparece alguien que es ¿qué? Es fuerte, es perfecto para llevarnos y para que podamos descansar en que Él nos lleva a casa. Fíjate en lo que dice, versículo 4:14. Ahora volvemos atrás y terminamos esta conversación con la primera parte del texto. Versículo 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Eso es lo que tenemos, icono. Si tú sigues a Jesús, tú tienes a alguien que está abogando, que está intercediendo, que está de tu parte para llevarte a casa. Por eso una de las preguntas es que cuando alguien me dice, joder, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? La respuesta siempre es, nada. Nada. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y ahora dice algo increíble, dice que traspasó los cielos. Esta es la doctrina de la ascensión de Cristo. Es decir, Jesús murió, resucitó y ascendió. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que aquel a quien seguimos está vivo. Está vivo. Cristo no es una idea en mi cabeza que me ayuda a seguir adelante. Cristo es la persona real que existe a la diestra del Padre ahora mismo y que intercede por nosotros constantemente. Y Él es el sacrificio final, no entrando una vez al año en la parte del templo que solo podía acceder el sumo sacerdote una vez al año como algo misterioso. No, es aquel que está constantemente en la presencia de Dios intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Una aplicación súper interesante, súper práctica. Una de las mejores cosas, y tú y yo deberíamos celebrar eso, porque si no es que Jesús está vivo ahora mismo intercediendo por nosotros, aquí tendríamos que estar ahora degollando cabras y ovejas, ¿ok? Y créeme, no sería bonito. No es increíble poder decir, no, hay alguien que ya ha cumplido eso y está intercediendo por mí. Es Él quien me lleva y mi carga, mi debilidad, eso de lo que hemos hablado antes, no es lo que me define, es su fuerza. Es su poder, es su fidelidad la que me define. Porque cuando Joel se mira al espejo y cuando Joel es vulnerable consigo mismo, como todos deberíamos ser, ¿sabes qué es lo que Joel descubre? Que Joel no es ni la mitad de lo que esperaba ser. Sí, todos tenemos ideas bonitas de quiénes somos y lo increíbles que somos, pero cuando llega ese punto en el que de verdad somos vulnerables con nosotros mismos y nos miramos al espejo y abrimos eso que hemos encerrado por tanto tiempo, nadie ve a alguien que dice, wow, es mejor de lo que esperaba. Pero aquel que murió en la cruz tiene el poder, es nuestro sumo sacerdote. Retengamos pues la profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. Ahí otra vez. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, que no conecte con lo que tú estás pasando. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios entiende por lo que estás pasando? Quizás estás pasando por momentos difíciles relacionales, ¿ok? Quizás estás pasando por momentos de noviazgo y no sabes si estás con una persona o no. Quizás estás pasando momentos difíciles de carrera, de llamado. Quizás en la iglesia estás pasando por momentos difíciles ahora. Quizás estás pasando por momentos difíciles de matrimonio. Y no sé si te has pasado alguna vez, pero muchas veces es como te preguntas, ¿de verdad entiende Dios o que Él está allá arriba y es como en lo alto? ¿De verdad entiende? Y una de las cosas que solemos hacer, ¿sí o no? Cuando hablamos con alguien quiere darnos consejos, ¿cuál es nuestra primera línea de defensa? Es que tú no entiendes. ¿Sí o no? Eso todo el mundo, o sea, como pastor puedo decirte que esa me la dicen una vez cada 3 meses por lo menos. Como, es que tú no entiendes, No, es posible, yo no entiendo muchas cosas. Pero algo que me encanta es como dice que ese gran sumo sacerdote que mira nuestra debilidad,
y nos ve perdidos y nos quiere llevar a casa, entiende perfectamente por lo que estás pasando. Lo que dice es que Él fue tentado exactamente igual que tú. Él fue tentado en todo lo que pasamos nosotros. Jesús fue tentado, por ejemplo, en cosas como buscar la visión divina por medios humanos. O en otras palabras, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Okay? ¿Cuál es la tentación en el desierto? Muy fácil. Es quiero que consigas lo que venías a conseguir, pero hazlo de otra manera, no como Dios quiere. No te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos de nosotros vivimos así constantemente? Sí, quiero lo que Dios quiere para mi vida, pero voy a tratar de conseguirlo de otra manera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestra vida pensamos en tirar la toalla? No es por nada, pero Jesús un día oró sudando lágrimas y dijo, si es posible, ¿sabes qué? Por favor, ya, que esto se acabe de una vez. Y podemos estar repasando tentación y tentación y tentación y tentación. Pero dice algo, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es su fuerza la que nos lleva a casa, pero hay otro lado de la moneda. ¿Por qué? Porque para poder recibir su fuerza necesitamos reconocer nuestra debilidad. Necesitamos reconocer nuestra debilidad. Capítulo 4, versículo 16 dice, ok, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno. Lo que está diciendo es que hay una oportunidad que todos aquellos que seguimos a Jesús tenemos al alcance de nuestra mano. Aquellos que nos sentimos lejos de Dios, y quizás tú estás ahí ahora mismo, tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre por lo que Cristo hizo de una vez y para siempre. Pero este es quizás el punto de todo lo que he estado hablando hasta ahora, el punto de todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora. Es quizás un reto para nosotros que nos resulta, en mi experiencia, nos resulta tremendamente complicado. Porque acercarse a Dios requiere de muchas cosas, requiere, pues sí, pasar tiempo meditando en la palabra, orar, requiere practicar disciplinas espirituales, requiere caminar en comunidad juntos unos con otros, pero hay algo que solo puedes hacer tú y que es parte del mensaje que Hebreos tiene para nosotros hoy. Es que para acercarnos a la fuerza de Cristo, como sumo sacerdote que nos acerca a casa, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Y como te dije, hay 3 preguntas. La última pregunta es esta. ¿Puedes reconocer tu debilidad lo suficiente como para confiar en Jesús? Puedes reconocer tu debilidad. Pablo, el gran Pablo, el apóstol de la fe a los gentiles, un día dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es una de esas paradojas gramaticales que expresan una profundidad teológica que transforma nuestra vida. Y es que somos fuertes espiritualmente, no cuando practicamos todas las disciplinas y hacemos todas estas cosas. La paradoja es que somos fuertes espiritualmente cuando empezamos a desenterrar toda esa basura que llevamos dentro y empezamos a recordarnos lo débiles que somos. Porque es ahí donde el gran sumo sacerdote empieza a acercarte al Padre de misericordia. Y muchos de nosotros, déjame terminar un poco clavando un poco más el cuchillo o metiendo el dedo en la herida. O sea, muchos de nosotros en nuestras fallas o en nuestras meteduras de pata o en nuestras vidas, cuando, sobre todo pues, tenemos problemas relacionales o tenemos problemas en la vida, muchas veces tratamos de levantar cara y poner, hinchar el pecho y soy más fuerte. Y muchas veces lo único que hace eso es hundirnos más en el lodo. Y una de las cosas que sacamos de todo esto, de esas paradojas que apuntan
a lo más profundo espiritual en nuestras vidas, en el camino de Jesús, es que la fuerza espiritual que transforma nuestras vidas y nuestras relaciones y cómo vivimos con los demás y cómo transmitimos la belleza de Dios al mundo, empieza por acercarnos a Dios. Pero acercarnos a Dios solo es posible cuando reconocemos nuestra propia debilidad, nuestra propia basura, nuestra propia oscuridad. Y quizás este es el momento, este es el reto para ti. Quizás este es el momento en el que necesitas abrir ese armario aquí dentro o aquí dentro, donde has estado escondiendo tantas cosas. Quizás este es el momento en donde esa debilidad que has tratado de esconder y que, por cierto, estoy convencido que está desgastando toda tu energía vital. Porque muchos de nosotros, nuestra energía de vida se va simplemente en la careta que nos ponemos delante de los demás, en las mentiras que contamos para no mostrar nuestra debilidad. ¿Y sabes lo difícil que es mentir? Luego tienes que recordar la mentira y luego tienes que contar otra mentira para cubrirla. No, okay. Quizás muchos de nosotros que estamos buscando y queremos seguir a Jesús y queremos descubrir al Jesús del que hemos estado hablando por 5 semanas ya, el Jesús sublime, el Jesús majestuoso, el Jesús que ascendió a los cielos, el Jesús que no es solo un maestro, el Jesús que es mucho más que todo eso. Quizás es el momento quizás esta noche necesitas llegar a casa, ponerte de rodillas y acercarte al trono de la gracia y empezar por reconocer y quizás simplemente decir: Dios, aquí está toda mi basura, aquí está mi debilidad, aquí está todo lo que no puedo, aquí está todo lo que está ahogando mi vida y hace que sienta que no puedo más. Quizás necesitas ponerte de rodillas esta noche en casa, en silencio, y venir delante de Dios y decir: Dios, quiero estar más cerca de ti, pero sé que no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es poner mi debilidad en tus manos y confiar en que la fuerza de la fidelidad de Cristo me llevará a casa. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el reto que tenemos. Esa es la paradoja. Soy fuerte cuando soy débil. Me acerco cuando reconozco que estoy lejos. Vuelvo a casa cuando reconozco que estoy perdido. Vamos a terminar orando. Quiero que con libertad. Cierra tus ojos si te sientes cómodo. Si no te sientes cómodo, no hay que cerrar los ojos, ¿ok? Para orar. Pero cierra tus ojos conmigo. Padre, este es el momento en el que paramos para pedirte que de alguna manera tú hagas este momento lleno de palabras, un momento lleno de tu Espíritu. Reconozco y reconocemos juntos que no necesitamos solo estas palabras, sino que tú traigas esas palabras para enraizarlas en nuestra vida. Quizás juntos, Señor, lo primero que queremos hacer es reconocer nuestra debilidad. Y reconocer cuántas veces hemos tratado de esconder nuestra propia basura, nuestros propios vicios, nuestras propias adicciones. Quizás hay personas aquí, Padre, y tú conoces el corazón de cada uno. Nada se te esconde. Estamos desnudos delante de ti. Cristo, reconocemos que como sumo sacerdote, una idea tan complicada, tan lejana en nuestras mentes hoy,
pero al mismo tiempo tan cercana. Porque reconocemos que te necesitamos. Te necesitamos. Quiero pedir por cada persona en esta sala. Padre, que ahora quizás está reconociendo, necesito a Jesús. Que tu Espíritu ponga esa convicción, ponga esa experiencia de que tú ya nos estás acercando a casa.